Ok. Vista. Aquí estamos. Sí, habíamos llegado a estos dos resultados. Perfecto. Entonces, decíamos que este era la tasa de interés de equilibrio y esta era el ingreso de equilibrio. Y ambos lo que garantizaban era el equilibrio simultáneo en el mercado de bienes y en el mercado monetario, ¿vale? Y luego les dejé tarea, ¿verdad? Dejé un montón de tarea. Sí. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con la política fiscal y la política monetaria. Vamos a empezar con la política fiscal, ¿vale? Vamos a ver cómo la política fiscal modifica la tasa de interés de equilibrio y el ingreso de equilibrio y a partir de ahí modifica todo. Entonces, vamos a copiar nuestra ecuación, copiar, y vamos a pegarla abajo, vamos a necesitarla. Bueno, y vamos a copiar esta, el ingreso. Aquí está. Y ahora sí, vamos a llamar a esta ecuación 1 y a su compañera ecuación 2, ¿vale? Para efecto de esta sesión. Entonces, 1 y 2. Y vamos a preguntarnos cómo cambia la tasa de interés y el ingreso cuando se incrementa el gasto público. Entonces, lo que vamos a necesitar en este momento es política fiscal. Vamos a ponerle aquí política fiscal. Y vamos a pedirle a Natalie. Natalie, por favor, no seas mala. Dime, ¿cuál es la derivada de la tasa de interés con respecto al gasto público? Natalie, ¿estás ahí? Sí, lo estoy haciendo. Ok. Nos quedaría menos G, 1. ¿Menos G? No 1. sé qué es eso. Es el gasto público, ¿no? Sería G sobre 1 menos alfa por Es LR. de esta ecuación, mira, de esta. Ah, la de arriba. Ajá. Profe, ¿no sería 1 porque todo lo demás es constante? ¿A quién está multiplicando a G? No, sería solamente el primer coeficiente, lo que está entre paréntesis. O sea, sería... Pero nos daría negativo, ¿no? ¿Por qué negativo? Ah, no, la G es positiva, sí, nada más es lo que está multiplicando, es LI sobre 1 menos alfa por LR más beta LI. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Y esto es positivo, negativo o nulo?
muchachos? Es positivo. Es positivo, ¿verdad? Dado que alfa es estrictamente menor que 1, todo esto es estrictamente positivo. Vamos a llamarle ecuación 3. Lo vamos a multiplicar y a dividir por 1 menos alfa. 1 menos alfa. Como yo estoy multiplicando y dividiendo sobre 1 menos alfa sobre 1 menos alfa, es 1, ¿verdad? En realidad no he hecho nada. Sin embargo, por lo tanto, yo lo puedo factorizar. Vamos a factorizarlo. Entonces, aquí tengo que la derivada de y... Vamos a quitarle el asterisco, ¿eh? No, sabemos que es de equilibrio. No hace falta poner el asterisco. Es igual, voy a factorizar esto, y lo voy a sacar. Entonces queda 1 menos alfa, que multiplica a L sub R sobre L sub R más beta L sub Y sobre 1 menos alfa. ¿Todos de acuerdo a la ecuación 5? Sí, profe. Jackie, ¿tú estás de acuerdo a la ecuación 5? Estaba yo viendo la más que ahorita la quito, pero creo que sí estaba yo checando que sí. Perdón, Jackie, te la pongo. Gracias. Pues separó por las sumas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, sí. Perfecto. A ver, Jackie, tú misma. ¿Este es más grandote o más chiquito que el multiplicador? ¿Tú qué opinas? Vamos a compararlos, ¿vale? Creo que sí nos conviene poner el asterisco para distinguirlo.
Nuestra pregunta es si la derivada de y sobre la derivada de g es mayor o menor que la derivada de y asterisco sobre la derivada de g. Vamos a ponerlos juntos para que los veamos y podamos saber si quién es mayor y quién es menor. ¿Y por qué? Entonces, vean lo que tenemos. Tenemos 1 menos alfa, que es el multiplicador keynesiano. Y la pregunta es, ¿este es mayor o es menor que este? A este se le conoce en la literatura como multiplicador fiscal. Tenemos esto. A ver, Jackie, tú misma, a ojo de buen cubero, ¿mayor o menor? ¿Quién es mayor? ¿El multiplicador keynesiano, este, o el multiplicador fiscal, este? Bueno, es que depende del valor que tenga el multiplicador fiscal, ¿no? Porque si no, pues sería mayor el keynesiano. Perdón. Sí, el multiplicador keynesiano. Ok, Jackie dice que el keynesiano. ¿Alguien más quiere contribuir? Me imagino que siempre y cuando sea mayor a 1 la parte de LR sobre LR más beta LY sobre 1 menos alfa, siempre y cuando sea mayor que 1 va a ser mayor el multiplicador fiscal. ¿Quién me comentó eso? Yo, profe. Ah, León. Perfecto, León. En realidad puedes saber si es mayor o menor que 1, la parte que quieres. Bien, vamos a hacerlo paso a paso, ¿vale? Vamos a demostrar qué es esto. Este que está aquí dividiendo, lo voy a pasar para acá multiplicando, ¿vale? Entonces me va a quedar 1 sobre alfa sobre 1 menos alfa, que es 1, ¿verdad? Va a quedar 1 mayor o menor que L sub R sobre L sub R más beta L sub Y sobre 1 menos alfa. ¿Todos de acuerdo? Ya, esta parte que está aquí dividiendo, la voy a pasar para acá multiplicando. Y entonces tenemos L sub R más beta L sub Y sobre 1 menos alfa, mayor o menor o igual que L sub R. Esta L sub R yo la puedo ir con esta L sub R, ¿verdad? Y me va a quedar que beta L sub Y sobre 1 menos alfa es mayor o menor que 0. ¿Cuál es cierto? ¿Qué signo es cierto aquí? Que es mayor, ¿no? Porque es positiva. Exactamente, muy bien. Es mayor porque es positiva. Entonces cambiamos de color y decimos lo que es cierto es que es mayor. Entonces esto se va, esto es falsa. Entonces esta es falsa. Entonces esta es falsa. Y entonces esta es falsa. Y me queda que el multiplicador keynesiano siempre es estrictamente mayor que el multiplicador fiscal. Por lo menos planteado así. Siempre es mayor que el multiplicador fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el multiplicador keynesiano es mayor que el multiplicador fiscal? En ambos casos estamos diciendo que cuando se incrementa el gasto público crece el ingreso. Solamente que decimos que el multiplicador keynesiano, el ingreso crece más que en el multiplicador fiscal. ¿Por qué? Penélope, ¿tú qué piensas? ¿Por qué? Bueno, León, dime. No, pues entonces la parte que le dije debe ser mayor a 0 pero menor a 1. Por eso va a ser menor. Sí, León, matemáticamente lo que dice es correcto, pero lo que nos importa es la lógica. ¿Por qué? Y lo que acabas de decir es cierto, mira. Esta L sub R está aquí. Entonces, como si estuviese 5 más algo. Entonces, este siempre es menor que 1. Lo que quiere decir es correcto. Y se puede ver aquí, 5 y 5 más algo. Aquí van a ser 6, van a ser 7, van a ser 5.1, lo que sea, pero va a ser menor que 1. ¿Cierto? Ahora dime por qué crees que es eso.
¿Qué diferencia hay entre el multiplicador keynesiano y el multiplicador fiscal? ¿Qué diferencia hay, muchachos? ¿A qué mercado contempla el multiplicador keynesiano y qué mercado contempla el multiplicador fiscal? ¿Quién se acuerda? Al mercado monetario. A ver, completo. Al mercado monetario y al de ahorro e inversión. ¿Quién contempla eso? El fiscal. Muy bien, ¿y el keynesiano? El keynesiano es únicamente el incremento en el gasto público, ¿no? Algo así. ¿A qué El mercado contempla? keynesiano era en el de IS, ¿no? Muy bien, excelente. Los dos muy bien, excelente. El multiplicador, para empezar, habíamos dicho que el multiplicador keynesiano únicamente estaba considerando el mercado de bienes y más aún estaba considerando exógena a la inversión. El multiplicador fiscal contempla dos mercados, el mercado monetario, la LM, y el mercado de bienes, la IS. Ese solamente contemplaba la IS y consideraba constante o exógeno la inversión. Muy bien. ¿Qué implica eso? Bueno, pues vamos a ver. Para entender por qué el multiplicador fiscal es menor que el keynesiano, tenemos que ver qué le pasó al interés. Nosotros sabemos, según la ecuación 3, que el interés aumentó, ¿verdad? Aquí está, el interés aumentó. Y si aumenta el interés, ¿qué le pasa a la inversión? ¿Quién me dice? La inversión baja, ¿no? La inversión baja, exactamente. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho, que la inversión era igual a IA menos beta de la tasa de interés. Entonces tenemos que la derivada de I sobre la derivada del gasto público, ojo, aquí no está el gasto público, ¿verdad? Sin embargo, esa derivada no es cero. Y no es cero porque la tasa de interés sí depende del gasto público. Entonces, esto es igual a la derivada de la inversión con respecto al interés por la derivada del interés con respecto al gasto público. Esta la conocemos nosotros, la acabamos de sacar. Y esta no es otra cosa que menos beta. Entonces lo que tenemos es que la derivada de la inversión con respecto a la derivada del gasto público es igual a menos beta y ponemos nuestra ecuación sota. Aquí debe de estar. Es esta parte. Es eso, que es claramente negativa. Entonces, vean lo que está pasando. Decimos que el multiplicador fiscal es menor que el multiplicador keynesiano y nos preguntamos por qué. Y decimos, bueno, lo que pasa es que al incrementarse el gasto público, pues hay un efecto multiplicador sobre el ingreso, lo sabemos. Pero, vamos a poner el efecto multiplicador sobre el ingreso, pero la tasa de interés aumenta. Y al aumentar la tasa de interés, la inversión cae. Y es esta caída de la inversión, la que hace que el efecto multiplicador fiscal o el multiplicador fiscal sea estrictamente menor que el multiplicador keynesiano. ¿Me explico, muchachos? A ver, otra
otra vez. Estamos diciendo, se incrementa el gasto público, se incrementa el ingreso. Ajá. Sin embargo, nosotros sabemos que el multiplicador keynesiano es estrictamente mayor que el multiplicador fiscal y nos preguntamos por qué. Pues resulta que la razón por la que el multiplicador keynesiano es mayor que el fiscal es porque cuando se incrementa el ingreso, crece el interés. Y cuando crece el interés, cae la inversión. Y la inversión es un componente del ingreso. Recuerden, ingreso igual a consumo más inversión más gasto. Y entonces es esta caída en el ingreso, en la inversión, la que hace que el multiplicador fiscal sea estrictamente menor. Es decir, el keynesiano nos decía esto, crece esto, y entonces esto crece mucho, ¿vale? Pero esta la suponíamos constante, la suponíamos. Ahora sabemos que no es constante. Si contemplamos el otro mercado, sabemos que la inversión no es constante. Y entonces tenemos consumo más inversión más G. Tenemos, crece esto cae, y entonces esto crece. Pero esto ya no crece tanto, porque esta cayó. Esta es la lógica del multiplicador keynesiano y esta, la del multiplicador fiscal. ¿Queda claro? Sí, profe. Profe, entonces, en los dos casos el consumo es constante. No, en ningún caso el consumo es constante. Bueno, aquí no lo puse. Tienes razón. En ningún caso el consumo es constante. Aquí crece el consumo y aquí crece el consumo. ¿Hasta aquí vamos bien? Beto, Perdón, no te alcancé a escuchar. que si beta puede ser negativo. No, beta no es negativo. El negativo está aquí, pero beta es positivo, siempre es positivo. El negativo está aquí, este está negativo, sí. Es IA menos beta, ¿no? Pero beta en sí es pues, número positivo. ¿Me explico? Sí, gracias. Ok, no, ¿de qué? A este resultado se le llama crowding out o efecto desplazamiento. Se llama así o efecto desplazamiento. Con apellido. Parcial. Crowding out parcial o efecto desplazamiento parcial. Pregunta, ¿por qué se incrementa la tasa de interés? ¿Por qué ante un incremento del gasto público el interés crece? ¿Quién me dice? Jacqueline, ¿por qué crees que el interés crezca? ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que se escuchó cortado. Bueno, Sí, mira Jacqueline, estamos diciendo, crece el gasto público, crece el ingreso, crece la tasa de interés, cae la inversión, y dada la inversión, el multiplicador keynesiano es estrictamente mayor que el fiscal. La pregunta es, ¿por qué creció el interés en primer lugar? ¿Por qué un incremento en el gasto público provoca que el interés aumente? porque el precio de la moneda igual aumenta, podría ser. Muy bien, ¿y por qué aumenta el precio de la moneda? Bueno, por el aumento del gasto público, ¿no? Ok, pero ¿cómo el aumento del gasto público hace que el precio de la moneda aumente? ¿Cómo? Recuerda. ¿Mandé? ¿Cuál fue la pregunta, la última?
Sí, cómo el aumento del gasto público hace que el precio de la moneda aumente. Recuerden, muchachos, que sobre todo en teoría económica, los precios suelen determinarse por oferta y demanda. ¿Por qué aumenta la oferta monetaria? No, porque aumenta la demanda y la oferta permanece constante. Muy bien, León. Recuerden que la oferta monetaria, la que subió fue el gasto público. Por el momento, la oferta monetaria es constante. Entonces, ¿qué tenemos? Vean lo que tenemos. Se incrementó el gasto público, ¿vale? Hubo un efecto multiplicador sobre el ingreso. Entonces, se incrementó el ingreso. Si crece el ingreso, ¿qué le pasa a la demanda de liquidez? A la demanda monetaria, ¿qué le pasa? Es mayor. ¿Aumenta? ¿Por qué aumenta? ¿Por qué aumenta la demanda monetaria? Porque como se gasta más, se necesita más. Ok, recuerden que aumenta por motivo de transacción. Entre mayor es el ingreso, más son las transacciones que se requieren y por tanto más el dinero en caja que se requiere para dar cambio. ¿Recuerdan que hicimos el ejercicio? Entonces, lo que está detrás es el motivo de transacción del incremento de la demanda monetaria. Si se incrementa la demanda monetaria, ahora sí, ¿qué le pasa al precio del dinero? ¿También aumenta? Muy bien, el precio del dinero aumenta, es decir, el interés aumenta. Y si aumenta el interés, entonces cae la inversión. Entonces, nuestra cadena lógica es más o menos así. Incrementa el gasto, por el efecto multiplicador, incrementa el ingreso. Al incrementarse el ingreso, se incrementa la demanda monetaria. Al crecer la demanda monetaria, crece el interés y con ello se reduce la inversión. Sin embargo, la caída en la inversión es mayor o menor que el incremento del gasto público. ¿Quién me dice? ¿Podría repetir? Uh-huh. ¿Todos estamos de acuerdo en esta cadena lógica? Para empezar. Sí. Sí, muy bien. La pregunta es, ¿la caída en la inversión es mayor, menor o igual que el incremento del gasto público? Profe, ¿no es la inversión que paga los impuestos que financian el gasto público? Entonces, Otra vez, no te alcancé a escuchar. ¿no es la inversión lo que financia el gasto público y por lo tanto entonces decrecerían de la misma manera? No, ¿por qué la inversión va a financiar el gasto público? Porque la inversión es la que paga los impuestos, que son la fuente de ingreso del gasto público. Tú también pagas impuestos. Cada vez que comes una coca pagas impuestos. ¿No? Además, yo realmente... bueno, tal vez. No, no es por ahí. ¿A quién se le ocurre algo? Entonces, el gasto público sería menor, mayor, menor, bueno, la caída de la inversión sería mayor que el gasto público que está haciendo el gobierno, porque el gobierno solo va a gastar en ciertos sectores y el interés hace que se retire dinero de todos. Ok, tienes razón en la última que acabas de decir, pero no es así. Miren, vamos a ver. Lo vamos a deducir solamente con lógica, ¿vale? Y luego lo vamos a graficar. Vean lo que está pasando. Es el ingreso igual al consumo, más la inversión, más el gasto público. ¿Cierto? Ok, decimos, este crece y entonces este crece. Y por el efecto multiplicador sabíamos que este creció un poquito, ¿vale? Y luego decimos, pero sube el interés y entonces este cae. Según el efecto multiplicador, el keynesiano, sabemos que la derivada de y sobre la derivada de g es igual a 1 sobre 1 menos alfa, pero esta también es igual a la derivada de y
sobre la derivada de I, de la inversión. Entonces, si esta fuese igual a esta, el ingreso no va a crecer, no crecería. Y si el ingreso no crece, el consumo tampoco. Entonces, nada pasaría. Si esta fuese mayor que esta, entonces el ingreso habría caído. La única solución es que la caída en la inversión sea estrictamente menor que el incremento del gasto público. De hecho, la razón por la que se llama crowding out parcial o efecto de desplazamiento parcial es porque lo que estamos viendo es que el gasto público desplaza parcialmente a la inversión. Es decir, si el gobierno invirtió 5 millones, la inversión puede caer en 2. Pero esta diferencia... Ay, no te escuché nada otra vez. Bueno, déjame terminar y ahora me comentas, ¿vale? Y esa diferencia de 3 millones es la que va a hacer crecer el ingreso y después el consumo. Ahora sí. ¿Qué me vas a comentar? Fue un error de Ok. ¿Alguien quiere comentar algo? Profe, ¿puede repetir eso último de los 3 millones y 5 millones, por favor? Sí, Alejandro, otra vez. A ver, tenemos que hacer nuestra ecuación, ¿no? Y sabemos que el multiplicador fiscal, perdón, el multiplicador keynesiano es 1 menos alfa. Y es tanto para el gasto como la inversión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que si crece el gasto público, crece el ingreso. Y si crece el ingreso, crece el consumo. Y luego decíamos, bueno, pues sí, es cierto. Pero si crecen estos dos, o se incrementa la demanda monetaria y con ello crece el interés. Y es este crecimiento del interés la que hace que caiga la inversión. Ojo, hasta aquí lo que acabo de describir es el multiplicador keynesiano. Luego cae la inversión. Si la inversión cayera en el mismo monto que el gasto público, entonces esto sería igual a esto y por tanto el ingreso no habría aumentado. El ingreso se reduciría en todo lo que creció. Y si el ingreso se reduce en todo lo que creció, el consumo tampoco aumenta. Y entonces nada cambia. Si la caída de la inversión fuese superior al aumento del gasto público, entonces no habría un incremento en el ingreso. Al contrario, habría una caída en el ingreso. Y por tanto, una caída del consumo. Y se generaría un efecto multiplicador a la baja. Entonces, la única solución es que la inversión caiga menos de lo que creció el gasto público. Entonces, estamos aquí. Si el gasto público creció en 500, entonces la inversión puede caer, por ejemplo, en 200. Entonces, la diferencia, 300, es lo que va a impulsar el efecto multiplicador. Es por esto, por ejemplo, que el multiplicador fiscal es menor que el multiplicador keynesiano, porque el multiplicador keynesiano actúa sobre los 500, mientras que el multiplicador fiscal actúa sobre los 300. Pero es positivo este incremento. Es decir, es positiva la diferencia entre el incremento en el gasto público y la caída en la inversión. ¿Me explico? Sí, profe, ya quedó más claro. Gracias. De nada. ¿Alguien tiene dudas? Yo no alcancé a escuchar. Bueno, desplaza parcialmente ¿a qué? Perdón. A la inversión. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene dudas? Ángel. Todo claro, profe. Yo sí, ¿puede volver a explicar cómo afecta el de multiplicador fiscal en lugar del keynesiano, por favor? Sí, a ver, nuevamente, estamos aquí, ¿no? Y decimos, crece el gasto público. Si crece el gasto público, crece el ingreso. Si crece el ingreso, crece el consumo. Y vuelve a crecer el ingreso.
Hasta aquí, ¿estás de acuerdo conmigo que estamos hablando de la lógica del multiplicador keynesiano? Sí. Luego, este crecimiento en el ingreso hace que crezca la demanda monetaria y por tanto que crezca el interés y entonces cae la inversión. Y la pregunta inicial que hacíamos, ¿la inversión caía más o caía menos o caía igual que el gasto público? Y decíamos, si cae igual que el gasto público, entonces el efecto contrario se reproduce. Cae el ingreso y cae el consumo. Si esta es igual que esta, entonces la caída en el ingreso va a ser la misma. Y por tanto, el consumo no va a crecer y nada va a cambiar. Entonces, esta tiene que ser menor para que el ingreso crezca. Entonces, digamos que esto fue 500 y esta fue 200. Entonces, al final, la diferencia son 300. Y es sobre estos 300 los que van a impactar positivamente el ingreso. La diferencia entre el multiplicador keynesiano y fiscal es que el keynesiano consideraba que eran los 500 los que iban a impactar al ingreso, es decir, el crecimiento del gasto público. El fiscal no, el fiscal está considerando que en realidad lo que impacta el crecimiento del gasto público es la diferencia que hay entre el crecimiento del gasto y la caída de la inversión, es decir, los 300. ¿Me explico? Sí, profe. Gracias. Muy bien, vamos a graficar este resultado, ¿vale? Hoy tenemos clases hasta las 12. Sí, profe. Sí. A ver, de acuerdo a lo que habíamos visto ya, ¿cuál es la curva IS y cuál es la curva LM? La IS es la que va hacia abajo y la LM es la que va hacia arriba. Ok, entonces este es LM y este es IS. Si se incrementa el gasto público, ¿qué curva se desplaza? La IS ¿Hacia dónde? hacia la derecha. Muy A bien. la derecha. Digamos esto. Y pasamos del punto A al punto B. Y es justamente lo que habíamos platicado. El ingreso y la tasa de interés aumentan. Aquí lo podemos ver gráficamente. El resultado que vimos allá, analíticamente, aquí se puede ver gráficamente. Un incremento del ingreso, de tasa de interés. ¿Vale? Vamos a dejar tarea antes de irnos. Profesor, ¿podría regresar al principio porque hay cosas que me faltaron de copiar? Bueno, al final, nada más desde el principio de la clase, porque como bajó muy rápido, me faltaron algunas cosas de copiar. Bueno, por favor. Creo que empezamos aquí, ¿no? Gracias. Tú me dices cuando ya, por favor. Le tomo foto. Vale, pues. Entonces, ¿ya quedó? Sí, gracias. Muy bien, ahora sí tarea. Ay, déjame subir esto. Espérame, déme un segundo, ¿eh? Porque les voy a dejar tarea y quiero que esté más o menos bien.
la descrita en el modelo ISLM. Coma, con los siguientes parámetros. Tun, 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 tun. Modelo IS. Puestos. Y son estos, ¿vale? Dejen apuntar aquí. Esta en realidad no es C, es alfa. Este es sub R. L sub R. ¿Vale? Inciso A. Calcule el ingreso y la tasa de interés de equilibrio. Inciso B. Incrementa el gasto público en 10%. ¿Cómo cambiar el interés y el ingreso? Interés con acento, claro. Calcula el efecto Claudine-out. Calcula el multiplicador. Keynesiano. Número 2. Listo. Con eso que tengan de tarea para hoy, está genial. ¿Dudas? O sea, profe, esto es para el siguiente lunes, ¿no? Sí, todo es para el siguiente lunes. Ah, perfecto. Gracias. El miércoles también les dejo tarea, hacemos un tema y les dejo tarea, y también es para el siguiente miércoles, digo, este lunes. Tengo una duda, profe. Dime.
En B, beta no tiene valor en el cuadrito. Ay, sí, es 0.3. Espérame, déjame porque no se ve. Aquí está, ese es beta. 0.3. Gracias. No, ¿Y se sube en la carpeta de tareas de reflexión? sí. ¿Vale? Profe, una pregunta. Dime. Cuando dice que tenemos, que la subamos hasta el lunes, ¿tenemos todavía todo el lunes o es el domingo en la noche? No, tienes todo el lunes. Tienes el lunes hasta las 12 de la noche. ¿Vale? Ok, muchas gracias. No, ¿de qué?